Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mercato NBA. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar del mercado de Ja Morant. Hace poco conocimos la noticia vía Sam Sarania de ESPN de que los Grizzlies están abiertos a la posibilidad de traspasar a su gran superestrella Ja Morant. Esta noticia es sorprendente y esperada a partes iguales. La parte sorprendente es que los Grizzlies hayan decidido en este momento anunciar públicamente su deseo de pasar página del jugador que hasta el momento había sido su jugador franquicia en los últimos 7 años. Y la parte esperada es que, viendo todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos en torno a los Grizzlies y en especial a la figura de Ja Morant, esta era la lógica conclusión de esta saga que ahora se abre oficialmente en torno al traspaso de Ja Morant. Y por tanto, en este episodio vamos a analizar la situación actual de los Grizzlies, de Ja Morant, de los equipos potencialmente interesados en ficharle, y también vamos a hacer referencia al reciente traspaso de Trae Young a los Wizards, porque creo que puede ser muy ilustrativo para entender el mercado de Ja Morant. Y por último, después de hacer todo este análisis, exploraremos las opciones de traspaso más realistas para Ja Morant. Así que nada, empezamos primero de todo con este traspaso que comentaba de Trae Young a los Wizards. Por cierto, si queréis conocer todos los detalles de esa operación, os dejo el link de este episodio reciente que publicamos hace una semana, analizando todas las claves del traspaso. Pues bueno, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Y bueno, ¿por qué creo que es importante hacer esta comparación entre Trae Young y Ja Morant? Evidentemente son jugadores muy distintos en el plano deportivo, sobre todo, con estilos de juego claramente diferenciados, pero al mismo tiempo hay muchas similitudes, sobre todo en el contexto actual y sobre todo en clave mercado, entre Trae Young y Ja Morant. El factor común más evidente es que comparten posición, ambos son bases, también son jugadores que tienen virtudes y defectos muy marcados, y esto ha hecho que, en resumen, ambos hayan sido o estén siendo víctimas del actual mercado y también víctimas de las recientes tendencias deportivas de la NBA moderna, una liga cada vez más física y una liga que cada vez perdona menos los defectos graves defensivos que comprometan el sistema defensivo de un equipo. Entonces, repito, Trae Young y Ja Morant no son lo mismo, no son la misma persona, pero creo que estamos ante un claro caso de el efecto anclaje que seguramente se produzca en cuanto al mercado de Ja Morant. El efecto anclaje básicamente se refiere a cuando tenemos a jugadores que se encuentran en una situación muy parecida y que por lo tanto el mercado tiene una percepción muy parecida de estos jugadores. En fin, la cuestión es que el valor bajísimo que ha registrado Trae Young en el mercado, que como ya sabéis ha sido traspasado a los Wizards básicamente a cambio de nada, los Hawks poco más que le han regalado, es verdad que han conseguido flexibilidad financiera que les puede ser muy útil en el futuro, pero objetivamente hablando le han regalado, y por eso es difícil creer que los Grizzlies puedan sacar mucho más valor que los Hawks por Trae Young. De hecho, en mi opinión, Ja Morant debería de tener aún menos valor de mercado que Trae Young, por los motivos que comentaré a continuación, pero también es cierto que el valor de mercado de un jugador no depende de las otras 29 franquicias, sino que basta con que una de ellas esté encaprichada o enamorada de ese jugador en particular para que el valor de repente sea más alto de lo que la percepción general dictaría. Entonces, ya veremos hasta qué punto este efecto anclaje del traspaso de Trae Young afecta o perjudica a las negociaciones de traspaso desde el punto de vista de los Grizzlies. Y con esto pasamos a hablar del contexto en el que se encuentra la franquicia de los Grizzlies. Sabemos que este pasado verano traspasaron a Desmond Bane, que era la tercera espada detrás de Ja Morant y Jaren Jackson Jr., por 4 picks y un swap, es decir, un retorno increíble, un traspaso muy inesperado y que demostró, por un lado, desde el punto de vista de los Magic, que era un gran voto de confianza en el proyecto actual y en el núcleo duro que tienen, bastante joven y prometedor, en torno a Pablo Banchero y Franz Wagner, y al mismo tiempo también supuso un voto de desconfianza en torno a el proyecto actual de los Grizzlies y en especial también un voto de desconfianza hacia Ja Morant, porque indirectamente los Grizzlies le estaban trasladando a Ja Morant que no consideran que un equipo liderado por él pueda aspirar a ganar el título. Fue en verano de muchos cambios, también movieron ficha en el banquillo nombrando
a un nuevo entrenador, a Thomas Isalo, que la verdad es que fue un movimiento porque se hablaba de que Ja Morant no estaba contento con el estilo de juego del equipo bajo el ataque diseñado por Noah LaRoche, y por eso, para contentarle, decidieron echar a Noah LaRoche y darle las riendas a Thomas Isalo, y con ello cambiando el sistema ofensivo en favor de Ja Morant. De modo que todos estos movimientos dibujaban un panorama bastante incierto para los Grizzlies y para el futuro de Ja Morant, pero nuevamente cuando empezó la temporada vimos que los problemas continuaban. Primero vimos que después de una mala racha a nivel colectivo y a nivel individual de Ja Morant, Thomas Isalo le reprochaba delante de todo el mundo que no estaba teniendo la actitud adecuada. En fin, fue una bronca que hizo eco por toda la NBA y que acabó con una suspensión interna de los Grizzlies a Ja Morant, que se perdió varios partidos y que a partir de ese momento muchos hablan de que se produjo una ruptura casi total entre jugador y franquicia, y por tanto ese fue el gran punto de inflexión que nos ha llevado hasta este punto. Entonces, la situación actual es la que comentaba al inicio. Los Grizzlies están dispuestos a escuchar ofertas por Ja Morant, y cuando se filtra una noticia como esta, sobre todo que afecta a tu jugador franquicia, Tim McMahon lo comentó en el podcast de Hoop Collective, dirigido por Brian Windhorst, de que esto es como sacar la pasta de dientes del tubo. Una vez la sacas, ya no puedes volver a meterla, y por lo tanto esta ha sido una maniobra muy consciente porque los Grizzlies ya están oficialmente hartos de Ja Morant y quieren pasar página. Entonces, una vez tomas la decisión de traspasar a tu jugador franquicia, tienes que hacerte las siguientes dos preguntas para saber cómo proceder. La primera es si le quieres traspasar ahora o quieres esperar un poco más. Y la segunda es cómo sacar el máximo valor posible por un jugador tan importante, y también qué tipo de retorno quieres o qué tipo de retorno vas a priorizar. Entonces, sobre la primera pregunta, ahora o después, yo creo que los Grizzlies no es que tengan prisa, pero es verdad que es una situación tensa, incómoda para todo el mundo, especialmente para los jugadores de los Grizzlies y el cuerpo técnico. Entonces, si llegase una buena oferta ahora, pues lo mejor sería pasar página cuanto antes. Pero claro, tiene que llegar esa buena oferta. Y como todo el mundo sabe que el valor de mercado de Ja Morant está por los suelos, igual que el de Trae Young, pues de momento el mercado está comportándose de forma normal, es decir, que estamos ante un mercado muy frío. Y con esto pasamos a hablar de la situación en particular de Ja Morant. Creo que es muy importante hablar de sus principales defectos, no es por ser un hater, sino porque son factores importantes, factores de riesgo que están teniendo en cuenta los potenciales comparadores de Ja Morant. Así que, ¿cuáles son estos defectos de Ja Morant? Bueno, para mí el primero de todos es la salud. Es un jugador muy inconsistente en este sentido. Hay un dato bastante revelador, que es que en los últimos 2 años, desde enero de 2024, no ha sido capaz de disputar 7 partidos consecutivos. También en los últimos 3 años ha jugado aproximadamente solamente uno de cada 3 partidos posibles. Luego tenemos los problemas extradeportivos, de los cuales tampoco creo que merezca la pena hablar más a fondo, todos sabemos cuáles son. Y luego también está en el plano deportivo su problema evidente con el tiro exterior. Un jugador que promedia un 31% en triples en su carrera, y este año un pésimo 21%. Entonces, este grave defecto ofensivo, junto con las limitaciones en defensa por ser un base pequeño y no especialmente habilidoso en ese lado de la cancha, hace que el equipo que quiera incorporar a Ja Morant tenga que tener en cuenta y planificar todo su proyecto en torno a estos defectos para saber cómo suplirlos. También hemos visto un declive o bastantes inconsistencias en cuanto a sus fortalezas, su explosividad, su capacidad anotadora, su habilidad para atacar el aro. En fin, todo esto genera muchas dudas, aunque es cierto que me imagino que el equipo que acabe fichándolo confiará en que pueda recuperar el nivel de forma, la energía y bueno, todas las cosas que convertían a Ja Morant en un jugador único. Pero claro, tú le puedes pedir que vuelva a recuperar su esencia, pero lo que no le puedes pedir es que sea algo que no es. Y por lo tanto, no se le puede pedir, por ejemplo, que de repente sea un buen tirador exterior cuando nunca lo ha sido. Así que bueno, hay estas dudas deportivas que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar cuál pueda ser su próximo destino. Y luego también hay que tener en cuenta
el factor financiero, el contrato de Ja Morant, que a día de hoy está entre los 30 jugadores mejor pagados de toda la NBA y su rendimiento no está siendo ni mucho menos top 30, así que aquí tenemos el primer problema. Su contrato tiene, por lo tanto, valor negativo, no es que sea un contrato tóxico, pero desde luego es negativo, y es que estamos hablando de que tiene 3 años de contrato garantizados, este y 2 más, cobrando este año más de 39 millones, el que viene 42 y al siguiente 45, y esto obviamente también reduce su valor de mercado. Y dicho esto, pasamos a la gran pregunta, que es ¿qué opciones tiene Ja Morant ahí fuera? ¿Qué equipos pueden estar interesados en él? Bien, para mí hay dos categorías de equipos potencialmente interesados en fichar a Ja Morant. La primera sería la que yo llamo los equipos desesperados, que son aquellos equipos que o bien tienen una cierta urgencia por hacer algún traspaso para reforzar el equipo, o simplemente tienen muy pocos recursos y muchas restricciones para poder mejorar el equipo, para completar traspasos interesantes. Así que podrían ver en Ja Morant una oportunidad de mejorar el talento del equipo. Y en esta categoría tengo a 6 equipos, que son los siguientes: los Bucks, los Raptors, los Nets, los Clippers, los Kings y los Suns. Obviamente hay diferentes grados o niveles de interés por Ja Morant. Creo que hay varios de estos que seguramente no tengan ningún interés, pero aún así los quería nombrar, y de todas formas vamos a analizar caso por caso a cada uno de estos equipos. Y bueno, antes de pasar a la segunda categoría, quiero comentar que desde el punto de vista de los Grizzlies creo que les interesaría más negociar con estos primeros equipos desesperados, porque seguramente vayan a atreverse a pagar un precio más alto por Ja Morant que los siguientes equipos de los que vamos a hablar a continuación. Así que con esto pasamos a la segunda categoría de equipos, que yo llamo equipos racionales. Estos son equipos que o bien tienen un historial de muy buena gestión y por lo tanto sería muy sorprendente verles hacer alguna locura. Aquí tenemos a 3 equipos: a los Heat, a los Timberwolves y a los Blazers. Así que bueno, tenemos un total de 9 equipos que vamos a ir analizando uno por uno. Primero, los Bucks. Sinceramente, no veo a los Bucks planteándose seriamente el fichaje de Ja Morant, porque ya hemos visto el experimento fallido de Damian Lillard. Creo que Ja Morant sería repetir la misma idea y por lo tanto repetir el mismo fracaso. También los Bucks tienen complicaciones financieras de las que no voy a hablar, pero que complicaría mucho esta operación. Después tenemos a los Raptors, que la verdad es que no me gusta nada el encaje deportivo de Ja Morant, porque los Raptors ahora mismo son últimos en porcentaje de triples en toda la NBA, así que incorporar a uno de los peores bases tiradores de la NBA como Ja Morant no creo que tenga ningún sentido en Toronto, pero es verdad que Toronto cumple perfectamente el contexto que he planteado al principio para esta categoría de equipos. Los Raptors están bastante atrapados con un equipo mediocre que en temporada regular puede engañar bastante porque tienen buena pinta, pero que luego en playoffs seguramente no vayan a asustar a nadie. Así que cualquier opción para mejorar, aunque sea arriesgada, puede tener sentido para ellos. Y aquí, cuando valoramos más concretamente qué tipo de traspaso se podría completar, tenemos que tener en cuenta también otro factor, y es que los Raptors tienen muy malos contratos, especialmente el de Poeltl y el de Quickley. Por lo tanto, aquí es importante tener en cuenta la perspectiva de los Grizzlies. ¿Están dispuestos a asumir este tipo de contratos tóxicos? Yo creo, según las informaciones que se han conocido, que los Grizzlies, a diferencia de los Hawks, sí que podrían plantearse hacer este tipo de operación en la que absorban salarios aún peores que el de Ja Morant, pero claro, esto vendría a cambio de un coste considerable, ya que, por ejemplo, para quitarse de encima el contrato de Quickley, ya de por sí tendrían que añadir por lo menos un pick de primera ronda únicamente para compensar el valor negativo de ese contrato. Entonces, yo creo que en un traspaso por Ja Morant, en el que se habla de que los Grizzlies están pidiendo un pick de primera ronda y talento joven, yo creo que Toronto tendría que poner encima de la mesa por lo menos 2 picks de primera ronda desprotegidos. Así que no queda claro si los Raptors estarían dispuestos a pagar ese alto precio. Después pasamos a los Nets, que son un equipo claramente en reconstrucción, que tienen 1000 bases en plantilla y que por lo tanto no queda claro si quieran decirle a todos ellos: lo siento mucho, no confiamos en vosotros y vamos a traer a Ja Morant. Pero claro, también es verdad que el año que viene
no controlan su propio pick de 2027 y esto significa que el año que viene no van a estar interesados en tanquear. Por lo tanto, un fichaje de Ja Morant podría tener sentido por este motivo. Aunque, sinceramente, yo tampoco lo acabo de ver igual que con los Bucks. Pasamos a los Clippers. Aquí el problema estaría en cuanto a la salud. La plantilla de los Clippers es, creo que la más vieja de toda la NBA y por lo tanto traer a otro jugador con problemas de salud como Ja Morant no estoy seguro de que sea la mejor de las decisiones. Pasamos a los Kings. Los Kings históricamente han sido una de las franquicias peor gestionadas y el típico equipo que hace traspasos nefastos, como por ejemplo traspasar a Haliburton, pero irónicamente después de pasar de Luka Doncic en el draft, traspasar a Haliburton y traspasar a De'Aaron Fox, vuelven a necesitar un base. Así que por ese motivo quería nombrarles, porque bueno, Ja Morant es también un base, pero creo que los Kings están empezando a ser más responsables, a asumir que están en los inicios de una reconstrucción y por eso no creo que se vayan a precipitar con un fichaje por Ja Morant. Por último, en esta categoría de equipos esperados tenemos a los Phoenix Suns, aunque justamente este año están pasando por un momento muy dulce, están contentos con la actual situación de la plantilla, aunque el futuro sea más incierto, y el hecho de que estén priorizando mucho más la defensa, ahora mismo siendo un equipo top 5 en ese lado de la cancha, hace que desconfíe bastante de las ganas de fichar a Ja Morant en este momento. Pasamos ahora a los equipos racionales. Los Timberwolves, todo el mundo sabe que están buscando un base para acompañar a Anthony Edwards, pero creo que están buscando a un base de perfil más bajo, o por lo menos que cobre mucho menos que Ja Morant, un poco siguiendo la fórmula de los últimos años, un base como Mike Conley. Lo que pasa es que Mike Conley ahora mismo ya está muy viejo y es muy poco fiable. Así que bueno, creo que buscan un base que cobre entre 15 y 20 millones y por lo tanto no creo que Ja Morant les encaje a nivel financiero. Después tenemos a los Blazers, que también tienen el mismo problema deportivo que los Raptors, están empatados de hecho con los Raptors como el peor equipo triplista de la NBA, y eso nos deja al último equipo que también creo que es el favorito en fichar a Ja Morant, que son los Miami Heat. Los Heat tienen sentido a múltiples niveles. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos están siendo inteligentes, filtrando que el interés que tienen en Ja Morant es bastante bajo, simplemente como una postura negociadora para poder pagar el menor precio posible. Para mí tienen mucho sentido a todos los niveles. En el plano deportivo son un equipo top 10 triplista, el séptimo mejor equipo de la NBA en cuanto a tiro exterior. También encajaría muy bien a nivel cultural, porque creo que si alguien puede controlar o reconducir los problemas de actitud de Ja Morant, esos son los Heat, ese famoso Heat Culture del que tanto se habla. Y por último también hay una noticia que se le puede dar más o menos importancia, que es que Ja Morant se ha comprado recientemente una mansión en Miami por más de 3 millones y también se ha filtrado desde el entorno de Ja Morant de que Miami sería uno de sus destinos preferidos en caso de ser traspasado. Así que yo creo que si sumamos todos estos factores deportivos, culturales, preferencias del jugador, en fin, todo esto me hace pensar que los Heat van a ser el próximo equipo de Ja Morant. Pero bueno, nada es seguro en estos momentos. Yo creo que este traspaso, si se acaba produciendo en este mercado, seguramente se produzca muy cercano al trade deadline. En cualquier caso, estaremos muy atentos a todo lo que suceda en torno a Ja Morant. Así que nada, con esto concluye este episodio. Espero que os haya gustado. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Os recuerdo que vamos a analizar todos los traspasos que se produzcan entre ahora y el cierre de mercado. Así que muy atentos a todo lo que está por venir aquí en Mercato NBA. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.